Gestión Cultural, el podcast, episodio número 111. Hoy hablaremos sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído a ustedes por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carrá y hoy, ya 17 de enero del año 2025, vamos a abordar un tema fundamental para la protección de los derechos humanos en toda nuestra región, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como el Pacto de San José, ¿no? Ya veremos por qué se le llama Pacto de San José, ¿no? Este tratado internacional no solo va a establecer las garantías esenciales para todas las personas, ¿no? Como humanos que somos, sino que también tiene las implicaciones directas en nuestro ámbito de estudio, ¿no? En el ámbito cultural, especialmente en lo que respecta al acceso y la protección sobre estos derechos culturales, ¿no? Así que va a ser un episodio bastante interesante porque aunque ya hemos visto algunas herramientas, ¿no? Del marco jurídico internacional que pone las bases sobre los derechos culturales, esto tiene que ver mucho con las bases de los derechos humanos en nuestra región, es decir, en Latinoamérica al menos, y que precisamente ha sido un antes y un después en los derechos culturales. Y vamos a estudiar por qué y cómo al día de hoy podemos seguir utilizando esta herramienta para poder promover los derechos culturales en nuestras poblaciones. Aunque, antes de empezar, tengo que recordarte que tenemos abierta la convocatoria para el Diplomado en Marketing Cultural. Vamos a tener 8 sábados, 8 sesiones en las cuales vamos a estudiar cómo promover nuestros proyectos culturales y cómo podemos utilizar las herramientas del marketing actual para precisamente poder llevar nuestros proyectos a las personas que queremos beneficiar. Te recuerdo que toda la información está en acultura.org pleca diplomado, o si no, igual puedes inscribirte directamente, ¿no? Para que así podamos tener un año interesantísimo promoviendo nuestros proyectos culturales. Dicho esto, vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo y cuándo y cómo se come esta convención? ¿Qué es la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Bueno, esta fue adoptada en 1969 en San José, Costa Rica. Por eso se le llama el Pacto de San José, ¿no? Porque fue firmada en la ciudad de San José, en Costa Rica, Centroamérica. Y esta convención, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es un tratado internacional, es decir, es básicamente una ley internacional, por llamarlo de alguna forma, que su intención, su objetivo es proteger los derechos civiles, políticos, sociales, y ojo, también lo hace, lo expresa así de manera cruda, también los derechos culturales de los habitantes de todos los estados que la han ratificado, ¿no? Que para nuestra suerte, básicamente toda Latinoamérica es parte del Pacto de San José. Este pacto tiene 3 apartados, digamos, que son bastante interesantes. Por un lado, la primera parte de la convención, lo que habla son sobre los derechos protegidos, ¿no? Como la vida, la libertad de expresión e incluso menciona algunos derechos culturales. También hay una segunda parte en donde habla sobre las obligaciones de los estados para garantizar estos derechos, porque esto es lo interesante. La convención es básicamente un amarre, ¿no? Que se hace en los gobiernos para obligarse, para responsabilizarse, pero sobre todo comprometerse para respetar estos derechos que, como he mencionado, pues son varios, incluyendo los derechos culturales. Y por último, tiene una parte de creación de algunos organismos principales e importantes, los cuales ya habrás escuchado. Aquí se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que es bastante importante y que ha tenido bastante preponderancia en la protección de muchos derechos humanos en la región, sobre todo en Latinoamérica, y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que también ha jugado un rol muy importante durante muchos conflictos en nuestros países. Esta convención tiene sin duda una relevancia cultural importantísima porque garantiza derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la cultura y, ojo, el respeto a la identidad cultural de las comunidades. Esto es un antes y un después, ¿no? Porque aquí los gobiernos se comprometen que esta identidad particular que tienen algunas poblaciones no solo debe de ser respetada, sino que de alguna manera estas poblaciones tienen derecho a acceder a ellas de forma libre
e independiente, ¿no? Algunos derechos culturales que podemos rescatar del Pacto de San José, uno se encuentra en el artículo 13, que es la libertad de pensamiento y expresión, ¿no? Esa libertad de pensamiento y expresión no siempre fue un derecho humano, imagínate qué locura, ¿no? Pero en el artículo 13 se engloba esto y incluye también el derecho a buscar, recibir y difundir la información. Recordemos que aquí también no solo se trata de que tú puedas tener una libertad de expresión, sino que también tú puedas recibir la cantidad de información que esté a la mano, ¿no? Lo cual es esencial para el acceso de contenidos culturales, ¿no? Que toda la cultura del mundo o la que se esté generando, pues tú tengas el derecho de tener acceso a ella. Otro derecho bastante importante es el que está en el artículo 16, que es la libertad de asociación. Esto protege la creación de colectivos y obviamente en este caso la libertad de asociarse, ¿no? En colectivos culturales, en colectivos artísticos. Es un derecho humano el que tú puedas organizarte con cualquier tipo de personas y en este caso pues el cultural y el artístico no es de menos. Otro derecho importante es el que encontramos en el artículo 26, en donde aquí los estados, a través de los gobiernos, pues se comprometen a progresivamente ir respetando, ir garantizando que los derechos económicos, sociales y culturales pues se vayan cumpliendo y se vayan respetando, ¿no? Los estados tienen que tomar, y desde entonces, ¿no? En teoría, deben tomar medidas para garantizar el desarrollo cultural de todas las poblaciones que le componen, ¿no? Esta convención tuvo un impacto bastante grande en la gestión cultural y como menciono fue un antes y un después, por un lado en la propia protección de las comunidades vulnerables, es decir, la salvaguarda de los derechos culturales de poblaciones indígenas, de poblaciones afrodescendientes y otras minorías, ¿no? Que esta convención las logra enmarcar. Por otro lado también el acceso equitativo a la cultura, ¿no? Porque los estados, o sea, esta convención obliga a los estados a garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos culturales, ya sea que, bueno, independiente, ¿no? Independiente de su situación económica, de su situación social, todas las personas tienen derecho a acceder a los recursos culturales de su país, independiente de su estatus, ¿no? De su estatus social, económico, cualquiera que sea, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque es una especie de base para la famosa democratización de la cultura. Y otro punto bastante importante es la propia defensa del patrimonio cultural en conflictos. La convención explica que en contextos de violación de derechos humanos, la convención protege bienes culturales y expresiones identitarias de los pueblos afectados, ¿no? Así que realmente es una convención que cuando, bueno, hablamos que los estados están comprometiéndose a protegerlo, pues ha sido eso, ¿no? Una cuestión de ratificación de palabras. Esto es como cuando se promulga una ley, ¿no? Y existe y está ahí para todas las personas, pero de eso a que los gobiernos la implementen y la respeten, pues son cosas aparte, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Y creo que son los retos que tiene la implementación de la convención, que imagínate, ya ha llovido bastante, ¿no? Ya se van a cumplir, ¿cuánto? Digamos, 55 años, un poco más de 55 años, y pues todavía esta convención, creo yo, a mi parecer, en mi ignorante conocimiento, creo que no se cumple a cabalidad todavía, porque todavía falta precisamente compromiso de muchos gobiernos en implementarla. Creo que uno de los grandes retos de esto es la propia falta de recursos, ¿no? Que muchos gobiernos carecen de los fondos suficientes para implementar políticas culturales efectivas, ¿no? Sin duda, podemos destacar que hay una falta de voluntad política, pero también no podemos negar y no podemos tapar el sol con un dedo que muchos países de Latinoamérica pues tenemos carencias de recursos y a la hora de priorizar pues van a priorizar por ejemplo salud, educación, o al menos eso espero, que prioricen salud, educación y no el ejército, ¿no? Por ejemplo, pues y eso deja relegado el poder apoyar políticas culturales que sean efectivas, ¿no? Y que respeten estos derechos humanos. Otro reto que yo creo que es bastante interesante y que hasta el día de hoy, imagínate cuánto han pasado, más de 55 años, es el propio desconocimiento. Las personas de la gestión cultural y la ciudadanía en general, la población, el mundo, ¿no? A menudo desconocen
sobre este tratado, sobre este acuerdo, y peor aún, desconocen cómo usarlo, ¿no? Para defender los derechos culturales. Entonces, aquí también creo que va de la mano de que las personas que nos dedicamos a la gestión cultural podamos, ¿no? Difundir y hacer ver de que esto existe, ¿no? Y que hay derechos culturales. Es decir, esto no es nuevo, esto no es algo que acaba de salir, que es un invento hippie, ¿no? O que muchas personas atribuyen que es muy woke, ¿no? Estar protegiendo y reconociendo los derechos de poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, etcétera. No, esto pues ya lleva años, ¿no? Ya lleva décadas. Lo que ha sucedido es que hay un gran desconocimiento, ¿no? Y es importante que pues lo difundamos. Por otro lado, es la propia brecha, ¿no? En la inclusión de estos derechos, ¿no? Persisten desigualdades en el acceso a la cultura para muchísimos grupos, aunque esta convención dice que todas las personas, sin importar su condición social o económica, tienen derecho a acceder a la cultura, pues hay muchísimas poblaciones que están siendo marginizadas. Y esto no solo en el sentido de que, bueno, hay personas que no tienen acceso a la cultura porque no tienen dinero para pagar una función, o porque pues hacen una función en una noche, o porque no hay una escuela de artes. No. También hablamos de que, por ejemplo, en muchas zonas rurales de nuestros países, la cultura pareciera que es inexistente, no hay proyectos culturales, como que los ministerios o los institutos de cultura de nuestros gobiernos fueran como una fundación gigante de la capital o de las grandes ciudades, y que el teatro, el cine, la danza, la pintura, todas estas artes o el patrimonio en general, pues pareciera que solo dependen o solo pueden acceder las personas que viven en las grandes ciudades, ¿no? Esto va en contra totalmente de la convención, porque toda la población, toda, donde quiera que se encuentren, tiene derecho a acceder a la cultura y a las manifestaciones culturales de su propio país. Entonces aquí hay una gran brecha, ¿no? Y hay mucho trabajo que hacer para incluirlos a todos. Y creo que también otro reto que es bastante importante es los conflictos de interpretación, ¿no? En algunos casos los derechos culturales chocan con intereses económicos o políticos, ¿no? Con lo que te mencionaba. Digamos que cuando estás distribuyendo el presupuesto de la nación, pues digamos que tenés el interés de que tu población esté saludable, ¿no? Entonces, en vez de aportarle más al fondo de cultura, pues le aumentás al presupuesto de salud, y digamos que podría ser comprensible, pero es diferente cuando pues designas ciertos fondos para cuestiones o situaciones que son de interés político o individual, y pues menosprecias el derecho a la cultura. Entonces, y aquí también pueden haber una interpretación bien vaga, ¿no? Porque alguien puede decir, y por ejemplo, hay muchos países que toman la publicidad como parte de las industrias creativas, lo cual pues yo creo que es posible, y aquí hay bastante debate, no quiero meterme ahí todavía, pero también dicen, bueno, entonces nosotros estamos aportando a publicidad, no a la publicidad del gobierno, y por ende es un aporte a la cultura, no es un aporte a las industrias creativas. ¿Ves? Ahí es cuando decís, pero es que la esencia, la naturaleza, el objetivo de esta convención no es ese precisamente, ¿no? Entonces, muchos gobiernos, y esta convención no es la única, muchas convenciones, pues tú la puedes adecuar, ¿no? Y puedes decir, estamos cumpliéndola porque estamos invirtiendo en este apartado, pero ese apartado quizás no es tan cultural, ¿verdad? Pero bueno, entonces aquí también se debería de ser la población, ¿no? Organizada en los colectivos de gestión cultural y de artistas que promuevan el cumplimiento de esta convención. Y dicho eso, habría que hablar cómo los gestores, cómo las personas de la gestión cultural pueden usar esta convención, ¿no? O deberían de usar esta convención. Por un lado, la propia promoción y educación, ¿no? Difundir el conocimiento sobre los derechos culturales protegidos por la convención. Es necesario hacer ver que existen derechos culturales. Todavía yo hablo con artistas, con personas de la gestión cultural, con antropólogos, con arqueólogos que no saben que existe a través de un marco jurídico la concepción de derechos culturales, cuando esto, como menciono, lleva ya décadas. Entonces, es importante que nosotros como personas de la gestión cultural difundamos, tengamos entre nuestros ejes de nuestro plan, ¿no?, operativo de cada año, difundir el conocimiento sobre los derechos culturales, porque esto no es algo que ha sido de gratis, esto ha sido trabajo de muchísimas generaciones para que podamos garantizar, ¿no?, y disfrutar de estos derechos culturales ahora.
Otro punto importante en cómo podemos usarlas son las propias alianzas estratégicas, ¿no? El colaborar con organizaciones de derechos humanos para visibilizar y proteger prácticas culturales. Recordar que la cultura es un derecho humano, ¿no? Entonces, como tal, las personas, los que trabajan en la gestión cultural, no deberían de ser ajenos del trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Al contrario, cada vez más las personas de la gestión cultural deberían de ligarse a estas organizaciones, deberían de estar inmiscuidas en los planes de trabajo, deberíamos de tener más alianzas con todos los colectivos de derechos humanos, porque la cultura es un derecho humano y debemos de apoyarnos en personas técnicas de este sector, ¿no? de los derechos humanos visto de manera social y jurídica, para que nos apoyen también en nuestras reivindicaciones. Por otro lado, también creo que la incidencia política, ¿no? Utilizar el marco legal de la convención es importante. Número uno, porque si tú utilizas la convención para tus propios proyectos, o sea, en el sentido que lo usas como un marco teórico, un marco jurídico de por qué estamos haciendo estos proyectos, pues poco a poco va permeando, ¿no? Y también aquí, pues habría que decir lo que es cuando tengamos la oportunidad de estar en un foro público, en una participación política de alguna forma, mencionar, ¿no? Mencionar que esta convención pues obliga a todas las personas, pero en especial a los que dirigen los estados, en que deben de respetar y garantizar el acceso a los derechos culturales de toda la población. Entonces tenemos que hacerla ver, tenemos que utilizarla en todos los espacios que se pueda. Y por último también creo que la documentación de casos. Esto es bastante también delicado, pero que a veces las personas de la gestión cultural lo dejamos de lado. El recopilar evidencia de violaciones a derechos culturales es importantísimo porque así podemos respaldar estas demandas y sobre todo que sepamos el funcionamiento, por ejemplo, de la CIDH o de la Corte Interamericana, porque así incluso podríamos hacer demandas dentro de estas organizaciones, ¿no? Estos organismos existen precisamente para hacer cumplir la convención y debería ser un papel activo de las organizaciones de la gestión cultural que sepan el funcionamiento de estas organizaciones para hacer las demandas correspondientes, ¿no? Y por ende, si nosotros tenemos la habilidad, ¿no?, de fotografiar, de generar un producto audiovisual, un producto escrito sobre las violaciones a estos derechos culturales, no solo tenemos el deber de hacerlo, sino que de ir a las instancias correspondientes para demandar el acceso a los derechos culturales de la población. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, o el Pacto de San José, es una herramienta que es poderosa, no solo para proteger los derechos básicos, ¿no?, de derechos humanos normales, sino que, y cuando digo normales, pues me refiero a los que conocemos en general y que usualmente se difunden, ¿no?, y que son más populares, sino también garantizar que la cultura sea accesible, sea respetada y sobre todo, ¿por qué no?, celebrada, ¿no? Que podamos celebrar el hecho de que tenemos este acceso a un bien tan increíble como es la propia cultura, ¿no? Como personas de la gestión cultural podemos utilizar este marco legal para abogar por políticas que fortalezcan nuestras comunidades culturales y sobre todo, que ese es el punto central, ¿no?, preserven su diversidad, ¿no?, que ya lo vamos a ver en otros episodios, ¿no?, sobre cómo esta idea de la diversidad cultural va cobrando más relevancia y hasta llega un punto en tener su propio marco normativo, ¿no?, pero lo veremos en su momento. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que los derechos culturales están siendo protegidos actualmente, ¿no?, en Latinoamérica y que esta convención está siendo cumplida? ¿En qué grado? ¿En qué nivel? ¿En qué porcentaje? Me gustaría que lo tuviéramos, ¿no?, como plática. Nos lo puedes dejar acá en los comentarios tanto de Spotify o de YouTube, o puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Acultura.org, nos puedes encontrar y podemos dialogar, ¿no? ¿Cómo crees que esta convención se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo más? ¿Se está cumpliendo menos? ¿Se está cumpliendo de forma diversa? ¿De formas creativas? ¿De formas interesantes? Creo que hay mucho tema que platicar y sobre todo que ese es el punto, ¿no? Difundir el legado de esta convención es importante para aquellas personas que trabajamos en la gestión cultural. Gracias por escuchar un programa más, un episodio más, que la verdad es que siempre me la paso bien porque son temas que creo que, bueno, al menos a mí me apasionan y creo que si me estás escuchando y has llegado hasta acá, pues también te apasionan. Te mando un fuerte abrazo, espero que te la pases bien este fin de semana, que descansemos, que recarguemos pilas para seguir con mucho más de la gestión cultural la siguiente semana. Mi nombre es Alejandro Carrá y por si no lo vuelvo a ver, les deseo muy buenos días, muy buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches.